tardes, aquí estamos de nuevo en su programa Ciudad Cultural. Hay mucha gente que se acerca a mí y me pregunta, ¿qué es la cultura? ¿Para qué sirve la cultura? Hay dos pensadores, uno francés y uno italiano, que han tratado de responder esa pregunta. Uno de ellos es el pensador italiano Antonio Gramsci y otro es el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, que coincidieron en decir que la cultura es toda la civilización humana, o sea, todo lo que el hombre ha construido y que no está en la naturaleza. O sea, todo lo que el hombre ha construido es lo que constituye la cultura. Esa es la importancia que tiene un renglón tan importante para el ser humano como es la cultura. Les damos la bienvenida de nuevo a su programa Ciudad Cultural. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con nuestra identidad como dominicanos, que es el merengue. Continúen entonces con nosotros en su programa Ciudad Cultural. Estamos de nuevo de vuelta aquí en Ciudad Cultural, un programa hecho especialmente para la República Dominicana y el mundo, en nuestra sesión de la raíz a la punta. Y de la raíz a la punta estamos hablando de donde nacen las cosas hasta la cúspide donde se encuentran hoy. Lupe, ¿qué tiene de cierto eso de las 7 pasadas? ¿Y cómo usted califica esa pieza musical en la República Dominicana y en el folclore dominicano? No, esa es una de las mejores piezas que hay. Sinceramente, una de las más solicitadas. Yo he escuchado que las 7 pasadas son de Ñico. Y Tatico dice en el merengue, los 7 pedazos de Pedro, ¿no? Bueno, pero lo importante es que el tema es bueno. ¿Y cómo suena eso? Eso suena bien. Caramba, excelente, excelente. En realidad es una pieza musical, es una joya musical en cuanto al folclore de la música típica dominicana. Yo tengo una pregunta, no una pregunta capciosa, una pregunta sencilla, pero llena de mucho. Nació Lupe Valerio, músico, se formó Lupe Valerio, músico, o Lupe Valerio lleva la música en la sangre por genética. Sí, claro que sí. Yo, en verdad, mi papá era agricultor y músico típico. Él llevaba las dos cosas. Mi papá es Valerio Lora, pues yo fuimos el apellido Lora también. Lo que pasa es que no se conoce el apellido Lora en mí, porque la mamá de mi papá era la que era Lora, pero entonces sí, pero lo tenemos ahí. Mi papá era acordeonista. Yo a los 9 años papá fajaba a los muchachos a trabajar agricultura, y ya cuando yo cumplí 9 años dicen los hermanos, papá, ya hay que fajar a Lupe, y yo sufriendo eso. Hay que fajar a Lupe y a trabajar. Cuando uno de los hermanos me dice eso, ellos se fueron a trabajar y yo rompí a estudiar. ¿Qué le voy a decir a papá? Y papá, pero enséñame a tocar, porque ese le da demasiado fuerte ahí en la espalda. Pues así mismo lo hizo el viejo mío. Pues tú lo que quieres es ser músico. Digo, sí, enséñame a tocar, que ese pica demasiado ahí atrás. Tú ves aquel caballito que está allá, amánsalo para que haga los mandados. Mira, eso fue un gozo para mí. Pero a mí me salía caro, porque papá tenía que venir aquí de restauración
aquí a la capital a arreglar el acordeón de un señor que murió, que en paz descanse, se le llaman Mario García. Y no me prestaba el acordeón porque lo podía dañar. Pues yo tenía que dar, a 3 de mis hermanos, le daba a cada uno una cucharada de comida para que me acecharan el viejo, para yo poder tocar el acordeón. Cuando vino a darse cuenta, yo estaba apuntando merengue. De ahí comenzó a darme práctica. Después conocí un músico llamado, que se llama Félix Rosario. Félix Rosario, uno de los el mejor acordeonista en ese tiempo para allá. Me enseñó, me dio toda la primera práctica. Después me trasladé donde Rafaelito Román a coger instrucciones también, donde Ciego en Agua y Figueroa. ¿Es Rafaelito Román, el Ciego de Nagua y el Negrito Figueroa su maestro principal? Exactamente. Prácticamente todos ellos hicieron un papel necesario como mandaba. Porque tuve la primera enseñanza de mi papá. Yo no sabía que se tocaba mucho acordeón. Cuando llega Félix Rosario, ese tremendo acordeonista, ahí todavía más me emocioné. Entonces comenzó a darme práctica muy bien. Después seguí con Rafaelito, y con el Ciego y con Figueroa. Lo catalogo a ellos todos igual. ¿Es Lupe Valerio un buen compositor o se terminaron los compositores de música típica? ¿Cuál es la relación entre el compositor de hoy y el compositor de ayer? Bueno, hablando de mí, yo siempre soy un tipo de persona que no me creo nunca, pero sí la gente dice que me tienen como uno de los mejores compositores de los últimos tiempos. Pero hay una persona que yo respeto, que lo considero el mejor de este tiempo, que es el viejo puro, Juan Robles. Ese para mí es el mejor que hay. Pero de los compositores de antes, eso es respetable. Tú sabes que esos fueron los que trillaron. Esos fueron los verdaderos compositores y nosotros los seguimos a ellos. O sea que los mejores fueron los de antes. ¿Qué merengue de alto metraje tiene Puro como compositor y en boca de quién? Imagínate, son tantos. Sí, pero uno de los que usted recuerda que fue de los mejores, de los que se pegó. Porque, por ejemplo, estamos hablando de las 7 pasadas. Sabemos que esos merengues, los merengues de Puro son ¿como cuáles? Mira, todos los músicos le han grabado merengue al viejo Puro, pero son tantos. Yo tengo ahora mismo en mente que el tema de eres como Judas, una sin bandera, como una moneda, ese de viejo Puro, ese sonó en cantidad, pero son muchos que han sonado, porque casi lo ha pegado casi todo. Y el último de Lupe Valerio, o sea, de los últimos de Lupe Valerio, ¿cuál ha sido el mejor? Porque hay un merengue que cantaba y tocaba esa niña Rubalí, que ese merengue me pone loco cuando lo escucho todavía. De los últimos tiempos, tengo un pambiche que le gusta a todo el mundo, que se titula Hasta aquí llegué. He llegado aquí, me siento feliz. Sí, pero hágale un chinga a ese público cultural que quieren escucharlo. He llegado aquí, me siento feliz, estoy viendo algo que quiero para mí. Ahí ven donde mí, no me hagas sufrir. Ay, dime que sí, como yo te quiero, no te quiere nadie, mientras vida tenga, no me desampares. Caramba, señores, nosotros tenemos aquí a uno de las figuras que, bueno, inmortales del merengue típico dominicano. Lupe Valerio, qué placer, qué honor compartir con usted este escenario de la raíz a la punta. El placer es mío por invitarme y espero que me inviten de nuevo porque me gustó. Esta es Radiovisión Educativa. Claro, Canal 54, en lo que Ciudad Cultural hace su entrada y su salida de gala cada sábado a la 1 en punto de la tarde. No se lo pierda. Ahora
Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35.000 ejemplares diarios para llegar a 120.000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. La más moderna tecnología en manos de la experiencia y el compromiso con la calidad de servicio sustentan la confianza en el más riguroso diagnóstico. Laboratorio Clínico UTESA. En los recintos de UTESA Dajabón, Mao, Gaspar Hernández, Moca y en las instalaciones del Centro Médico Cibao UTESA, en este último ofreciendo servicio las 24 horas de todos los días del año. Laboratorio Clínico UTESA, su garantía de un diagnóstico preciso, confiable y a tiempo. Aparta el día. Se acerca el tercer encuentro de egresados de Comunicación Social de la UAS Recinto Santiago. Sábado 17 de noviembre a las 7:30 de la noche. Bar Moisés Wine del Gran Teatro del Cibao. ¡Te esperamos! Un encuentro histórico entre los comunicadores guasdianos de Santiago. Saludos, bienvenidos a mi sesión de Hablando de Artes Visuales con Jairo Ferreira. Le doy las gracias por seguirme siempre en esta sesión para el programa Ciudad Cultural que se transmite desde aquí, desde el Museo de Arte y Cultura Dominicana, UTESA. Les invito a que, como siempre, vengan a visitar el museo, es un gran museo. En esta ocasión me encuentro con una persona muy grata para mí, un amigo, un colega, el artista Álvaro, que es una de las personas que forman parte de esta ciudad ya, y de verdad que me siento muy halagado con tenerlo aquí, y vamos a hablar amenamente sobre lo que son las artes visuales, qué son las artes visuales y de lo que es su obra. Ya estuvimos en la exposición de él, vimos algunas de sus pinturas, dibujos, vimos la forma y la habilidad que tiene Álvaro para dibujar, para componer y para hablar sobre la vida en su natal Venezuela y sobre la vida cotidiana de todo el caribeño. Bienvenido, Álvaro, a esta sesión. Muy buen día. Me siento bastante grato de estar acá en Santiago, sobre todo lo que es todo el contexto que es la República Dominicana. Está muy llena de color, de muchos sueños, sobre todo el Caribe, que tiene almacenado tantas imágenes, tantas historias, y que aquí se revierte a través del arte, a través del dibujo, de la pintura, de la poesía, de la música sobre todo, ¿no? Y nada, trabajando, ya acentuando un poco mis expresiones casi dominicanas, ¿no? Sí, sí. Entonces, quería transmitirle los buenos sentimientos que
que recoge todo este mundo de la plástica. He venido ya estando en algunos espacios culturales y me parece muy grato, muy positivo todo lo que se viene gestando en pro de una sociedad que necesita siempre estar reivindicando sus situaciones tanto sociales como poéticas, ¿no? Y plásticas. De manera pues que siempre habrá un empeño entre los creadores, los que hacemos arte, en que todo funcione, y sobre todo en estos países que necesitamos de que nuestros niños estén bien formados, que nuestras escuelas de arte estén bien dotadas y que los que administran arte estén también capacitados para un buen funcionamiento de las artes. Excelente. Para mí la visión que tú tienes es la visión que debería tener toda institución cultural que maneja arte. Yo quiero que hablemos un poco sobre tu obra. Yo vi unos dibujos muy buenos, vi el manejo que tienes en el dibujo. Yo quiero que por favor me hables sobre tu experiencia como en las escuelas de donde tú recibiste clases de arte. Sé que ya eres un maestro que tiene una gran data, mucho tiempo trabajando en las artes visuales, pero realmente me gustaría conocer un poco más sobre ti, sobre tu experiencia, como que fue como estudiante en cierta época y luego las experiencias que tuviste al visitar diferentes países, a exponer en diferentes lugares, conocer a diferentes artistas. Ya sabemos que tenemos algunos amigos en común que estuvieron aquí en la República Dominicana, que expusieron aquí, y saber sobre eso, sobre la visión de un maestro como tú, sobre lo que son las artes visuales realmente. Bueno, cuando conversabas de este espacio tan hermoso, sobre este museo, que lo felicito, tienen un espacio extraordinario donde la comunidad debería siempre estar permanentemente visitándole y que los liceos y escuelas y universidades hagan visitas guiadas, ¿no? Para aprovechar esta gran oportunidad, porque no siempre se tiene todas las cosas a la mano, ¿no? Y bueno, conversando con relación al arte, tú me hiciste un señalamiento con el espacio que tienen acá para las exposiciones y me hablabas de un mexicano y yo te pregunté ¿cuál? José Luis. Y entonces me dijiste sí, José Luis Cuevas. Entonces, afortunadamente, hace tiempo expusimos en la FIA Internacional de Arte en Caracas, José Luis Cuevas y yo, y compartimos, y eso lo llena uno de mucha satisfacción de que, como decía el poeta, ¿no? Que cuando uno mira lo andado, ¿no? Encuentra muchas historias, ¿no? Y de manera que ese andar, el trabajar constante dentro del arte le dan estos señalamientos que le engrandecen el alma, porque José Luis Cuevas fue un gran y extraordinario artista, muy capacitado, con una fluidez de dibujo, y que coincidíamos en ciertos aspectos en el trazado, ¿no? Y de manera pues que me siento muy orgulloso de haber conocido a José Luis Cuevas, como otras cosas. En Florencia también encontré grandes amigos. Fui al taller de grabado, el Ermitaño, creo que se llama, y ahí vi las planchas de Braque, Picasso, de Chagall, de Moore, y eso fue para mí impactante, ¿no? Porque jamás uno cuando lee, ve esas gráficas y encuentra pura fotografía, pero ver y tocar y tomarme la foto al lado de esas planchas y con los estudiantes, eso es extraordinario. En verdad que yo le dije a mi amigo que cuando salimos de ese taller, le dije, espérame, déjame sentarme un rato, y me dijo, bueno, poeta, siéntese un rato. Y me dice, ¿te sientes mal? Me dijo, no, es que demasiado emoción y entonces tengo ganas de llorar, ¿no? Le dije, ganas de llorar porque
podríamos decir, mi compromiso en la vida siempre ha sido pintar, ¿no? Mi primera exposición fue a los 17 años, de ahí comencé a leer, a investigar, a preocuparme en sí, cómo podría yo irme expresando, y a manera que fui entendiendo el dibujo, el color, la madera, bueno, la escultura en general, la vida se me fue como que ampliando, ¿no? La gente a veces, ayer había un comentario en la exposición que hubo en la Escuela de Bellas Artes, y hablaban de Armando Reverón, uno de los grandes artistas de la luz que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, de manera pues que cuando yo hacía un enfoque de que cuando uno se entra en la natura y entiende su luz, su olor, su composición, ya uno está penetrado en ese cosmos, ¿no? Entonces, uno crea un nuevo lenguaje de signos, un nuevo lenguaje del color, de la línea, en fin. ¿Por qué? Porque ya vive ese mundo, no estás ajeno a más nada sino expresarte a través de esa información que tú has sacado de ese gran compromiso que se tiene con la vida, ¿no? Con el hecho de ser artista, que es un gran compromiso social, porque en realidad uno tiene un gran peso, uno es un líder, ¿no? Como también como lo es un político, ¿no? Nosotros somos líderes que vamos llevando a una sociedad para darle un buen encanto, para que la vida fluya, para que la vida sea feliz. Fíjate que hasta los espacios esos más recónditos o tristes, o espacios donde se han habido malas acciones, nosotros entramos con el arte y hacemos florecer, hacemos encantar. Vimos que todo se puede transformar a través del color y de la línea, de manera que uno como líder tiene ese gran compromiso de también indicarle a los gobiernos por dónde debería inducir ese compromiso social que tiene con las generaciones. Álvaro, seguimos hablando ahora sobre lo que fue tu exposición. Julio Cortázar fue un escritor argentino nacido el 26 de agosto del año 1914 en Bélgica y murió en París el 12 de febrero del 1984. A los 4 años de edad volvió a la Argentina, país de sus padres, y allí pasó su juventud y parte de su madurez. Escribió varios libros de cuento, novelas, libros de ensayo y de misceláneos, que fue un género que cultivó mucho en sus últimos libros, como La Vuelta al Día en 80 Mundos, Historias de Cronopios y de Famas, El Último Round. Casa Tomada es un cuento que aparece en su primer libro, titulado Bestiario, del año 1951, publicado cuando Cortázar tenía 37 años. Pero ese cuento ya había sido publicado en la revista Los Anales de Buenos Aires, que dirigía Jorge Luis Borges, en el año 1946. Es el primer cuento del libro Bestiario. Como todos los cuentos de esa obra, es una narración del género fantástico que cuenta la siguiente historia, que es muy sencilla. 2 hermanos viven en una casa que heredaron de sus padres. Él es un hombre conservador, muy serio y muy trabajador, y ella es una solterona que nunca se casó supuestamente para mantener intacta la casa. La historia la cuenta el hermano, por lo que todos lo sabemos a través de él. Una presencia extraña y fantasmagórica se va apoderando poco a poco de la casa, pero nunca sabemos exactamente qué es lo que sucede. Los hermanos se van mudando de cuarto en cuarto cada vez que la presencia se apodera de una parte de la casa, sin que el hermano nos diga nunca qué es lo que se va apropiando de la vivienda. Además, los hermanos toman todo lo que sucede como si fuese una cosa normal. No se encuentran asustados y lo que desean es permanecer en su hogar pase lo que pase. Al final, la presencia extraña se apodera de toda la casa y los hermanos tienen que abandonar la vivienda. El narrador es un hombre de 40 años. Su hermana se llama Irene, nunca se ha casado aunque ha tenido pretendientes, no trabaja, es callada y se dedica a cuidar la casa para su hermano. Hay otro personaje que se menciona y que se llamaba María Esther, la novia del narrador, o sea del hombre, que murió interna en un manicomio.
El otro personaje o personajes es la presencia extraña que se va apoderando de la casa hasta expulsar a los hermanos. Casa Tomada es el cuento más antologado, más conocido y más popular de Julio Cortázar. Como nunca se conoce bien qué es lo que se va apoderando de la casa, varias teorías han sido dadas para explicar qué es lo que sucede en el cuento. La primera es la teoría del peronismo en la Argentina, de modo que la casa es un símbolo de todo el país y los hermanos son los ciudadanos argentinos. Poco a poco la dictadura se va apoderando de todo el espacio, hasta que los hermanos son echados de su propio hogar. En una entrevista que se le hizo al propio Cortázar, él dijo que esa nunca había sido su intención al escribir el cuento, aunque estaba de acuerdo con la teoría. Como Cortázar era marxista y estaba en contra de la dictadura, su respuesta tiene que ver más bien con un tinte ideológico, porque admitió que nunca había pensado en la política cuando escribió el cuento. Otra teoría tiene que ver con un contenido psicológico. Varios críticos han dicho que existe una relación de incesto, incestuosa, entre los hermanos y que la culpa que sienten debido a su relación se va apoderando de la casa hasta que los hermanos tienen que marcharse y separarse. También están los chismes y las habladurías de los vecinos que no están de acuerdo con esta relación, por lo que los hermanos viven encerrados en esa casa hasta que tienen que marcharse por la fuerza y salir al mundo. Hay un cuento del escritor uruguayo Felisberto Hernández que Julio Cortázar siempre admiró, que se llama La casa inundada. En ese cuento una mujer compra una casa y la llena de agua, de modo que todo dentro de la casa se hace a través de botes, camas que flotan sobre el agua y gomas inflables. Al final, la mujer y los sirvientes de la casa se convierten en esclavos del agua, puesto que todo lo que hacen gira alrededor de mantener la casa inundada. En el libro Bestiario, el mismo en el que aparece Casa Tomada, también se encuentra el cuento que da nombre al libro. En este cuento, una familia argentina convive en una casa con un tigre, y este animal poco a poco se va apoderando de los habitantes, de manera que se convierten en esclavos del animal. Cada vez que el tigre entra a uno de los cuartos, la familia debe salir y ocupar otra habitación. En Casa Tomada, Julio Cortázar lo que hizo fue llevar hasta el límite la idea de una presencia fantasmagórica que se apodera de una casa y expulsa a sus habitantes. Nunca sabremos cuál presencia es esa, es solo lo misterioso y lo incomprensible que inunda la vida cotidiana. También se ha comparado este cuento con La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe, puesto que en ese otro cuento también dos hermanos se enfrentan a lo desconocido mientras viven aislados en un castillo. Lo cierto es que el mismo Cortázar ha dicho que no sabe qué significa la presencia fantasmagórica que se apodera de esa casa, que solamente se le ocurrió esa historia en un sueño, como se le ocurrían muchos de sus cuentos, que luego se despertó, se levantó de la cama y simplemente la escribió. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35,000 ejemplares diarios para llegar a 120,000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA.
Continuamos aquí con Álvaro Gómez en el Museo de Arte y Cultura Dominicana UTESA. Bueno, vamos a hablar ahora sobre su exposición, su experiencia en esa sala, Natalio Purajapeco, y invitar realmente a las personas de la boca del artista a que visiten a ver su obra y a hablar abiertamente sobre la obra, porque ¿qué es de una obra de la que no se habla realmente? Bueno, gracias. Quiero decirle que esa es una exposición compuesta de 18 trabajos, donde expreso a través del color y a través del dibujo esos sentimientos que me han arropado aquí en esta tierra de Santiago, porque hay unos colores nuevos en mi paleta, hay unos trazos nuevos en mi paleta, y de manera pues que es de gran urgencia cuando uno se traslada a otro país encontrar una simbología que uno puede expresarse con autonomía, expresarse con toda esa gran libertad para captar el momento, los tiempos, sobre todo en este caso como yo llamo a mi exposición huellas, porque uno va andando y en ese andar encuentra elementos que lo incorpora a su trabajo, a su nueva paleta, a su nueva visión, a sus nuevos sueños, y que en realidad son huellas, ¿no? Sí, la sala de exposiciones Natalio Purajapeco se encuentra en el Palacio Consistorial, en la calle del Sol, y está abierta al público es una sala pública realmente, donde todas las personas pueden visitarla. Les invito a que visiten la exposición de Álvaro, una exposición muy rica en diversidad realmente. Como ya le había dicho, Álvaro es un maestro que maneja bastante bien la forma y el color, y para nosotros es un placer tenerlo aquí en nuestro Santiago. Álvaro, ¿qué facilidades te brindó el Ministerio de Cultura para tu exposición? ¿Desde cuándo la están planificando realmente? ¿Y te sentiste satisfecho al final cuando la exposición fue aperturada? ¿Te sentiste bien a la hora de exponer tu obra, porque es realmente lo que tú necesitabas, que se viera tu obra, que tu obra tuviera ese espacio para que las personas lo disfruten? Bueno, en realidad fue una exposición planificada con mucha antelación, y uno se siente muy grato cuando expone en otro país, y sobre todo en este país tan cálido que se necesita una buena organización y unos buenos caminos para que la obra pueda llegar a donde uno quiere que llegue, ¿no? Que es sobre todo a la masa, al pueblo. Sin embargo, hay algunos detallitos que fue parte de la logística, pero como el tiempo pasa, hay que precisar siempre el tiempo, ¿no? Porque esas huellas son importantísimas. Cuando yo te hablaba de cuevas, era porque en el ICA, como es la escuela, la feria, la FIA, la FIA, era porque es un evento internacional donde agrupan galerías y artistas de todos los países, ¿verdad? Entonces eso tiene que ser totalmente matemático, con unos catálogos de altura, con una presentación de mucha calidad, y los artistas que seleccionan también son de alta calidad, ¿no? Entonces de manera pues que cuando uno se encuentra que posee ya una gran trayectoria, uno se siente halagado cuando las cosas están bien funcionando, ¿no? De que haya un catálogo bien presentado, donde haya toda una logística para que ese público se sienta bien, el artista se sienta bien, y porque esto, como te estoy diciendo, huellas es algo que nos deja a nosotros un aprendizaje, ¿verdad? Para que el transcurso del tiempo que se va a convertir en historia se pueda hablar, como en el caso que me dijiste de José Luis, que estuvo por acá. Entonces y tú gratamente me hablaste de José Luis, que era una persona muy capaz, muy inteligente y muy dado a la amistad, ¿no? Entonces de manera pues que esas huellas tienen que ser transmitidas en todo lo que
concierne a una exposición. Y por supuesto los gobiernos, los que manejan cultura, que es algo delicado. Para mí la cultura es algo muy delicado, ¿no? Y sobre todo las artes, es algo demasiado delicado que el gobierno tiene que empeñarse más en que eso funcione de una manera profesional, ¿no? Quiero decir pues que todas las entidades de gobierno que estén bajo esa responsabilidad del arte tienen que ser gente muy calificada, ¿no? Calificada para que en el transcurso del tiempo no hayan estos grandes problemas. En América Latina y el Caribe totalmente se viene gestando también algunos cargos que se dan por razones políticas, ¿no? No por capacidad. Eso hay que irlo desmontando porque dice el proverbio ese popular, ¿no? Zapatero a su zapato, de manera que alguien que guíe una galería de arte o un ministerio de cultura tiene que tener una gran formación profesional, ¿no? Y porque de lo contrario siempre va a haber este problemita que quedará la huella, pero una huella desinformada, ¿no? Una huella pues que rasga más hacia lo mediocre, ¿no? Y se necesita hacer una huella con mucha profesionalidad. Sí, realmente el artista visual siempre tiene como prioridad dejar un documento que te represente, que recuerde que tú estuviste en esa sala, que tú, en qué fecha se hizo, tu semblanza, el registro visual de alguna de tus obras, porque la exposición va a pasar y vendrán otras exposiciones, pero las huellas continúan. Para mí un placer haber conversado con Álvaro Gómez, mi amigo, a quien de verdad lo conocí no hace tanto tiempo, pero las personas se conocen y cuando se conocen por dentro y se admiran por quienes son. Un placer, Álvaro. Bueno, a ustedes muchas gracias, a este pueblo hermoso que admiro y quiero y que es un momento muy interesante para mí porque ya estoy fusionando también con los poetas aquí de la Alianza Cibaeña y que generalmente cuando me levanto siempre creo que tengo que escribir un buen canto para Santiago, ¿no? Bueno, esto es todo por este momento. Gracias por participar en esta sesión de Hablando de Artes Visuales con Jairo Ferreira para el programa de Ciudad Cultural que se transmite por radio, televisión educativa en el canal 54 de Claro TV. Gracias por preferirnos y por estar siempre con nosotros. Sigan enviándome sus comentarios a través de las redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como Jairo Ferreira y en todas las demás redes. Un placer y gracias. Aparta el día. Se acerca el tercer encuentro de egresados de Comunicación Social de la UAST Recinto Santiago. Sábado 17 de noviembre a las 7:30 de la noche. Bar Moisés Wine del Gran Teatro del Cibao. Te esperamos. Un encuentro histórico entre los comunicadores guastianos de Santiago. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Aquí estamos de nuevo en su programa Ciudad Cultural para hacer algunos comentarios e invitarles a algunas actividades de nuestra ciudad y de todo el país. Miren, a nosotros nos ha llegado una carta que nos ha enviado el artista plástico Hilario Olivo y que también nosotros nos vamos a hacer eco de esa carta que él nos mandó y que realmente él le envió al ministro de Cultura. Parte de esa carta, yo voy a leer una partecita muy pequeña, lo más importante de esa carta y por qué se mandó, que dice Hilario Olivo, uno de los más importantes artistas plásticos del país: nos dirigimos a usted para expresarle nuestra preocupación
en torno a la eliminación de la Dirección de Artes Visuales al ejecutar la nueva estructura del Ministerio de Cultura, un hecho por el cual nos inclinamos a pensar que ha sido producto de un error y no de algo deliberado contra nuestro sector, porque implicaría un mal precedente para el desarrollo de las artes visuales. Nos resulta inexplicable que después de mantener reuniones con el Ministerio de Administración Pública, MAP, no hayan podido dotar esta dirección de una estructura organizativa con objetivos y metas definidas que sirvan de base para una efectiva difusión y proyección de las artes y los artistas dominicanos. Realmente lo que está diciendo ahí Hilario Olivo es lo que ya nosotros sabíamos, que la Dirección Nacional de Artes Visuales del Ministerio de Cultura ya ha desaparecido. Hilario Olivo me parece que ya no era empleado del Ministerio de Cultura, y el ministerio decidió desintegrar la Dirección Nacional de Artes Visuales, que lo que hacía era precisamente hacer actividades, proyectos que tuvieran que ver con las artes visuales. Por supuesto, propagar, difundir las artes visuales dominicanas a nivel nacional y a nivel internacional. Nosotros no nos extraña esa clase de cosas. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura tiene una Dirección Nacional de Promoción del Libro y la Lectura, y eso no funciona, eso no se hace nada con eso. Lo único que hace esa dirección es que es la organizadora de la Feria del Libro, de la Feria Internacional del Libro, pero eso no tiene ninguna función, no se propaga el libro ni la lectura en el país. Hay también una Dirección Nacional de Talleres Literarios que tampoco funciona, eso no tiene ninguna función. Yo dirijo un taller literario. Aquí en Santiago hay 4 talleres literarios, por lo menos oficiales, públicos, que uno conozca, porque debe haber algunos más, tal vez de manera un poco privada. Pero públicamente conocemos 4 talleres literarios en la ciudad. Yo dirijo uno de ellos, que es el Taller de Narradores de Santiago, que es uno de los talleres más viejos del país, más antiguos, que más ha durado, y uno de los más importantes. Incluso en Santo Domingo hay un taller de narradores de Santo Domingo, y ese nombre se le puso en honor al taller de narradores de Santiago, porque a mí me pidieron permiso para ponerle ese nombre de taller de narradores de Santo Domingo. Mi amigo y un gran gestor cultural, Valentín Amaro, me pidió permiso para ponerle al taller de narradores de Santo Domingo el taller de narradores, porque ya nosotros teníamos aquí en Santiago un taller de narradores de Santiago, que es un taller que se dedica solamente a la narrativa. Y habiendo una Dirección Nacional de Talleres Literarios, esa Dirección Nacional no funciona. A mí nunca se me ha acercado, por lo menos en esta gestión, nadie se me ha acercado para decirme, mira, nosotros queremos trabajar con tu taller literario, queremos hacer proyectos con los talleres de Santiago, etcétera, etcétera. O sea, entonces eso tampoco funciona, nada de eso funciona. El taller de narradores de Santiago, que se reúne todos los sábados en Casa de Arte, nunca, y que dirige, yo soy el director y fundador, pero quien lo coordina ahora es el escritor Ubaldo Rosario. Y nunca la Dirección Nacional de Talleres Literarios se ha acercado a nosotros. Antes sí, porque hubo un tiempo en que la Dirección Nacional de Talleres Literarios la dirigió ese gestor cultural que yo mencioné hace un momento, Valentín Amaro, y en la época en que Valentín Amaro dirigía la Dirección Nacional de Talleres Literarios, sí funcionaba eso. Así como funcionaba la Dirección Nacional de Promoción del Libro y la Lectura. A mí me han llamado, el día del libro, a mí me llamaron una cantidad de escuelas, de directores de escuelas, para que les mandara escritores que hablaran sobre la importancia de la lectura y la importancia del libro. Y yo les decía a ellos, bueno, pero ¿por qué ustedes me llaman a mí? Llamen al Ministerio de Cultura, llamen al Ministerio de Educación, porque son escuelas públicas que me están llamando. Entonces, llamen a esas instituciones que son los encargados de hacer eso y que deberían tener un proyecto de eso. Sin embargo, ¿qué yo hice? Bueno, yo dije, bueno, no hay ningún problema. Yo hablé con varios miembros del Taller de Narradores de Santiago, hablé con varios escritores amigos y les dije que me hicieran el favor, yo mismo fui también, de ir a varias escuelas a promocionar el libro y a decirle a los alumnos por qué
por qué era necesaria la lectura, por qué es necesaria la lectura y por qué es necesario y por qué el libro es un objeto tan importante. Incluso yo estoy poniendo ahora mismo algunas imágenes de algunos sitios donde nosotros fuimos, que fue muy exitoso, fueron muchísimos, o sea, le hablamos a una cantidad muy grande de estudiantes sobre la importancia del libro y sobre la importancia de la lectura durante el Día del Libro. Y eso sucede todos los años porque hay una Dirección Nacional del Libro y la Lectura, de promoción del libro y la lectura, que no funciona, que no tiene ningún proyecto. Hay una Dirección Nacional de Talleres Literarios que no funciona, que no hace nada. Y entonces eso es lo cotidiano, lo normal dentro del Ministerio de Cultura. Yo me hago eco de la carta y me he desahogado un poco, pero yo me hago eco de la carta y apoyamos, porque la idea de Hilario Olivo es que lo apoyaran y que firmaran la carta para entregársela al Ministro de Cultura. Ya él se la entregó, me mandó una fotografía con el acuse de recibo de la carta y con todas las firmas de los artistas que firmamos, yo firmé, para que no fuera destruido la Dirección Nacional de Artes Visuales, pero me parece que eso no va, eso no se va a echar para atrás, eso va, ya eso es un hecho definitivo. Entonces nosotros nos hacemos eco y apoyamos a nuestro amigo, el artista Hilario Olivo. Incluso Hilario a mí me publicó un libro el Banco Central, el Departamento de Cultura del Banco Central, que es un libro que es una recopilación de todos mis cuentos, y la portada de ese libro, sin saberlo yo, porque eso lo hizo el Banco Central, es una pintura de Hilario Olivo. O sea que es una persona a la que yo estoy ligada indirectamente y a quien le agradezco mucho que haya puesto su obra en uno de mis libros. Bueno, entonces queremos también invitarles, ya para cambiar un poco el tono y cambiar un poco el comentario, queremos invitarles hoy, sábado 17 de noviembre, a la proyección de una película que se llama Oro y Polvo, en la Sala de Cine Contemporáneo de aquí del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, UTESA. Es a las 6:30 de la tarde en una sala de cine contemporáneo que tiene el Centro de Convenciones. Es totalmente gratuita la película Oro y Polvo, a las 6:30 de la tarde hoy mismo, sábado 17. Y el jueves 22 de noviembre también queremos invitarles. La Asociación Dominicana de Artistas Visuales, ADAP, presenta la exposición Divergencias Radicales, en el que un colectivo de artistas contemporáneas, o sea, artistas mujeres, busca crear conciencia sobre la mujer y sus expresiones en el arte. Este proyecto forma parte de las actividades que se desarrollan en el mes de la concientización, de las 7 de la noche, aquí también en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, en la sala de exposición temporal que queda en el segundo nivel. Es a las 7 de la noche, de nuevo totalmente gratis. Usted solamente tiene que participar, venir y participar de las actividades artísticas, de las actividades culturales que tiene el Centro de Convenciones. Y también debemos recordarles que continúan las exposiciones Machembrados y también la exposición fotográfica Reflexiones del Grupo Fotográfico de Santiago, Grufos. O sea que antes de que sean removidas las exposiciones, aproveche, de nuevo son totalmente gratuitas, usted solamente tiene que venir, aproveche y venga y presencie dos importantes exposiciones, Machembrados y Reflexiones, que es una exposición de fotografías del Grupo Fotográfico de Santiago. Continuamos entonces con su programa Ciudad Cultural.
televidentes, muchas gracias por haber estado con nosotros en su programa cultural Ciudad Cultural. Antes de terminar, nosotros cada semana recomendamos algunos libros y esta semana no va a ser la excepción. Tenemos 2 libros como recomendación para que ustedes los consigan y traten de leerlos. Miren, a mí me envió un amigo español un libro muy especial que son los cuentos completos de Oscar Wilde, que es un escritor irlandés que escribe por supuesto en inglés. Hay mucha gente que piensa que Oscar Wilde es un escritor inglés de Inglaterra, pero no, realmente Oscar Wilde, como James Joyce y como Samuel Beckett, es un escritor irlandés que es un escritor sumamente famoso, sumamente conocido. Tiene una novela muy conocida que se llama El retrato de Dorian Gray. Y también Oscar Wilde fue un gran cuentista, tiene una cantidad de cuentos infantiles, cuentos para niños y también tiene una cantidad de cuentos para adultos. Entonces nosotros recomendamos este libro que me ha enviado un amigo desde España, que son los cuentos completos de Oscar Wilde. Y otro libro que vamos, muy especial para mí de manera personal, es Jugar al Sol, que es una antología del escritor René Rodríguez Soriano, el escritor dominicano, con una selección y prólogos de sus cuentos que es mía. Él me pidió, sobre todo por la amistad que nos une, que le hiciera la selección de los cuentos de la antología y que hiciera también un prólogo de sus cuentos. Y lo que hace Jugar al Sol, el libro que es una antología de René, es que recoge todos los cuentos de René a lo largo de toda su vida. Incluso él vino aquí a Santiago, hicimos una circulación de este libro en el Gran Teatro del Cibao, en el bar Moisés Wine, y también se puso a circular un libro mío en esa puesta en circulación. Entonces, les recomendamos ambos libros, Jugar al Sol y los cuentos completos de Oscar Wilde. Y a ustedes, amigos televidentes, le damos las gracias por haber estado con nosotros en por su programa cultural, Ciudad Cultural. Nos vemos entonces el sábado que viene a la 1 de la tarde desde este hermosísimo museo del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, UTESA. Muy buenas tardes.